Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia de la doctrina social de la Iglesia que coordina la Delegación de Apostolado Seglar. Y es la tercera conferencia que tenemos, del día 6, el día 13 y hoy el día 20, donde nos acompaña Francisco Javier Alonso Rodríguez, Javier, del vicepresidente de Justicia y Paz Nacional y también presidente de Justicia y Paz Diocesana de Madrid, también. Bueno, cuando se presenta a alguien siempre el asunto es, ¿qué decimos? Decimos todos los títulos, retítulos, libros, conferencias, artículos y todo el saco pesado de titulaciones, o hablamos de las personas, ¿no? Pues yo voy a hablar en principio de las personas, ¿no? Por lo menos de comienzo. Y luego diré los títulos también. De los títulos de las personas de Javier, lo primero decir que para mí ha sido una suerte enorme el encontrarme con él en Madrid, en los pocos años que he estado yo en Madrid, y he tenido la suerte de coincidir con él en bastantes ocasiones, en Justicia y Paz, en el trabajo decente, en el Enlázate por la Justicia, en muchas ocasiones, momentos, en el Consejo General de Justicia y Paz, y realmente ha sido una suerte enorme, porque Javier, aparte de los títulos, que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, que es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, que es licenciado en Ciencia Política y de Administración, bueno, estos son los títulos, ¿no? Y luego, bueno, pues que es vicepresidente de la Comisión General de Justicia y Paz Nacional, presidente de la delegación de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Madrid, consejero de la Comisión General de Justicia y Paz de España y tiene también una vocalía permanente en el Foro de Laicos. Es profesor de Educación Secundaria en Formación y Orientación Laboral y profesor en la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Y qué decir más? Pues que, como le veis, sea por el talante, le veis como es una persona lanzada hacia adelante, sonriente, porque es una persona profundamente optimista, esperanzada, y no solamente optimista, esperanzada, en el buen sentido de la palabra, porque el Papa Francisco dice que los cristianos no tenemos que ser optimistas, sino esperanzados, ¿no? O realistas con esperanza. Y Javier derrocha esperanza, ganas de vivir, mirada de las cosas buenas de la vida, y luego es un hombre de una capacidad enorme de diálogo, ¿no? Una persona que sabe escuchar lo que el otro dice para poder aprender y comunicarse. Un hombre abierto, amable, muy disponible para todo y siempre abierto, por tanto, al diálogo y a ver esas cosas buenas de la vida que nos hacen mirar la vida con otra mirada, ¿no? Siempre vemos lo negro, lo triste, los problemas, y Javier no deja de ver los problemas y la realidad, porque es un hombre comprometido política y socialmente en muchos campos. Pero su mirada supera la realidad triste de la realidad para darle ese tono esperanzado que nos abre a nosotros también para decir, pues podemos hacer cosas, podemos caminar y podemos caminar juntos. Y yo es la alegría que he tenido y la suerte que he tenido de poder trabajar con él juntos en muchos campos. Cuando yo estaba en la Confer, él está en Justicia y Paz. No sé qué decir más, Javier, de ti. Que eres una buenísima persona, cristiano comprometido, que amas a los pobres, a los débiles, a los últimos y que quieres comprometerte con ellos con alma, vida y corazón. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Pues bueno, esto está muy mal hecho. O sea, el que tenía que presentar a José Luis soy yo. El que es una eminencia es él, no yo. Pero lo que sí que voy a tratar de tratarles es como lo que ustedes son. Ustedes son hijos de Dios. Y eso quiere decir que Dios les ama con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Que Dios ha dado la vida por ustedes. Y que Dios les ha preparado por la fe que tenemos, pues eso,
un cielo nuevo, una tierra nueva, donde habite la justicia. Dios nos ha preparado algo tan impresionante que obviamente mi deber como creyente, como cristiano, es pues tratar de darles una conferencia elegante, una buena conferencia, que ustedes salgan de aquí pues con más esperanza, como decía José Luis, con más esperanza, con más amor y con más ganas de vivir. El tema que nos convoca es bellísimo, titulado Política y bien común en tiempos de globalización. Es un tema que es muy necesario que conozcamos, y es un tema de enorme actualidad. Les puedo decir que la semana pasada me invitaron a Zaragoza para que hablara de un tema que se parecía mucho. Se titulaba Política y bien común. Este fin de semana, en una parroquia en Madrid, les he tenido que hablar también de la vocación del político, del papel de qué pintamos los cristianos en política. Y mañana voy a dar una charla en la Escuela de Formación Social Diocesana de Madrid que se titula La doctrina social de la Iglesia y la política, con lo que se pueden imaginar la actualidad de este tema. Este tema no solo es actual, sino que además es un tema muy poco conocido, un tema tremendamente poco conocido. Es muy curioso que la acción social y caritativa de la Iglesia es muy conocida, es normalmente muy valorada y muy estimada, pero el pensamiento de la Iglesia sobre política y bien común es muy poco conocido. No solo es muy poco conocido, sino que incluso es rechazado. Muy rechazado y muy denostado, no solo fuera de la Iglesia, sino dentro de la comunidad eclesial, con lo sorprendente y lo doloroso que puede ser. Me llama muchísimo la atención este programa que ustedes tienen de doctrina social, con unos temas en los que Sabo podría haberles hablado perfectamente. Estamos aquí, dos personas que hemos trabajado en los tres temas que tienen. Trabajo clave para la construcción de la persona. Nosotros hemos tenido la suerte y la fortuna de haber participado en la constitución de la iniciativa Iglesia por un trabajo decente. Una iniciativa que nace en España, promovida por el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos y con el apoyo de una organización internacional de empresarios cristianos, católicos y protestantes, como es Uniapac. Bueno, pues en el acto de presentación de la iniciativa en la Casa de la Iglesia, en la COPE, en Madrid, estábamos los dos en la mesa, participando de esa iniciativa. Una iniciativa de éxito, por lo que me cuentan, que aquí ustedes se han sumado repetidamente, año tras año, a la iniciativa Iglesia por el trabajo decente. Bueno, pues la segunda es educación y espiritualidad ecológica. Servidores hemos participado en el nacimiento de Enlázate por la Justicia, que ahora mismo su campaña está centrada en eso, en Laudato Si. El lema ahora mismo de la campaña es si cuidas el planeta, combates la pobreza. Bueno, pues servidores hemos estado en la promoción y obviamente en la promoción de la política y el bien común en tiempos de globalización, en la promoción de esto. Y es curioso porque si hoy en día hablamos de política, me temo que un halo de sospecha se extiende entre nosotros. Hablar de política hoy a españoles, como que hay una sospecha respecto a los políticos, respecto a muchos políticos, quizá respecto a demasiados políticos. Las noticias de los medios de comunicación, los acontecimientos de todos estos años, los eventos, las sentencias judiciales, nos han puesto con una actitud hacia la política de sospecha. Les voy a contar una anécdota para que lo vean muy claro, que no pasa de una anécdota. Mire, estaba yo en mi casa con mi familia y decía mi madre, respecto a mí, decía, este hijo mío que ha estudiado políticas y que no se dedica a la política,
¿Será posible? Javier, ¿por qué no te dedicas a la política? Y mis sobrinos, 2 chiquitajos, 2 pequeñajos, llegan y le dicen a mi madre, mis sobrinos me llaman Tito, me dicen, el Tito no puede dedicarse a la política porque no es corrupto. Ustedes se creen, unos pequeñajos, el Tito no se puede dedicar a la política porque no es corrupto. Pues eso pone de relieve lo que se está viviendo, lo que se está palpando en las familias. Como que parece que ser político conlleva, pues mira, que eres una persona de la que no nos podemos fiar. Eres una persona de la que no creemos que vayas a ir a buscar lo que ha dicho la Iglesia siempre, el bien común. Nos tememos que vayas a usar el poder que te da la sociedad pues para medrar, para lucrarte, para no lucrarte lícitamente, sino ilícitamente con el puesto y la responsabilidad que tienes. Y esa es la realidad. Cuando nuestra conferencia episcopal elaboró un documento maravilloso que les recomiendo vivamente, que es Iglesia Servidora de los Pobres, analiza y se plantea eso. Se plantea el tema de la corrupción. Y es un tema por el que tengo que empezar porque está ahí, está en el candelero. Y yo pensaba que esto, la idea que propone el documento Iglesia Servidora de los Pobres, yo pensaba que era algo difícilmente controvertible. O sea, que esta es una afirmación que creyentes y no creyentes creo que es muy, muy razonable y muy aceptable. Les puedo decir que para mí es muy razonable, por eso está aquí, pero en otras jornadas, en otras conferencias, ha habido gente que me la ha cuestionado. Pero bueno, yo se la propongo y me imagino que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo con esto. Dice la conferencia episcopal, la corrupción política compromete el correcto funcionamiento del Estado. Parece evidente, ¿verdad?, que si somos corruptos, el funcionamiento del Estado no es el que las normas prevén, no es el que la Constitución prevé, cuando habla de unas instituciones políticas para el bienestar de las personas. Creo que tiene razón la conferencia episcopal cuando dice que la corrupción política influye negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados. Obviamente, como dice, introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas. Obviamente, la corrupción genera desconfianza y lo que dice, y causa un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes. Obviamente, la corrupción no sirve para el progreso del país, sirve para la desconfianza, para el descrédito, para la destrucción de la cohesión social y por supuesto, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones. Yo creo que me parece muy, muy razonable lo que dicen nuestros obispos. Y dicho esto, en Iglesia Servidora de los Pobres, la conferencia episcopal afirma que es de justicia reconocer que la mayoría de nuestros políticos ejerce con dedicación y honradez sus funciones públicas. Es decir, que es verdad que hay casos, que ahí están, pero que también es verdad que hay muchos políticos, la mayoría de nuestros políticos, que ejerce con dedicación y honradez su función pública. Y añade algo que me parece muy razonable, y es, resulta urgente tomar las medidas adecuadas para poner fin a esas prácticas lesivas de la armonía social. Claro, y dice algo que me parece que también es muy verdadero. La falta de energía en su erradicación puede abrir las puertas a indeseadas perturbaciones políticas y sociales. Se pueden imaginar personas como Sabo y como yo, que tenemos una responsabilidad en la Iglesia. Si nosotros fuéramos un ejemplo de corrupción, en mi caso, como vicepresidente de Justicia y Paz, mi cargo viene de la conferencia episcopal. Pues la conferencia episcopal me tendría que cesar inmediatamente. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de la corrupción de nuestras instituciones. Si hay corrupción en un partido político, los primeros responsables en limpiarla no son los del otro, no, son ellos mismos.
O sea, no podemos vivir como hemos vivido tanto tiempo. Tú corrupto, y tú más, y tú más, y tú más. No, no, no. Oiga, que usted es responsable de la corrupción que hay en su partido. Y eso es lo que nos plantea la Conferencia Episcopal, la necesidad de honradez política. ¿Por qué la necesidad de honradez política? Pues por la misión fundamental que tienen los políticos en nuestro país y en cualquier país. Un político está elegido por el pueblo ¿para qué? Para garantizar el bien común, para garantizar el bienestar, lo mejor, la vida libre y en paz de todos los ciudadanos, el correcto desenvolvimiento de la vida social. Fíjense lo que dice el documento eclesial. Dice, es necesario que se produzca una verdadera regeneración moral a nivel personal y social. Es que lo necesitamos, es que la honradez es un presupuesto para la vida pública, como es un presupuesto para todo, para toda la vida social. O sea, cuando nosotros vamos a comprar un pescado y vamos al pescadero, pues esperamos que el pescado esté bien y que nos lo podamos comer con tranquilidad en casa. La honradez es indispensable en todo, en la actividad empresarial, en la actividad laboral, en nuestra actividad social, en nuestro contacto con los vecinos. La honradez es un presupuesto básico. Y así, a partir de una regeneración moral a nivel personal y social, pues ¿cuál es la consecuencia? Un mayor aprecio por el bien común. Esto es algo a lo que nos llaman a los cristianos. Los cristianos, ¿de qué tenemos que preocuparnos? De nuestro bien personal, de nuestro bien exclusivo, de nuestro bien propio. Pues tenemos que preocuparnos también del bien de todos, como católicos que somos, con ese sentimiento de que somos hermanos de toda la humanidad. Y este aprecio por el bien común, pues se puede convertir en eso, en soporte de la solidaridad con los más pobres. En esto la Iglesia siempre lo plantea igual. O sea, cuando hablamos del bien común, ¿hacia dónde debe ir dirigido nuestro bien común? Pues eso, hacia los más pobres. Miren, hoy que estoy con ustedes, se está haciendo un vídeo en Madrid de la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid. Se está haciendo un vídeo en la que están interviniendo, pues, Alberto Plaza, están participando jesuitas, está participando la comunidad de San Egidio, está participando Cáritas Diocesana, está participando Pastoral de Migraciones y Justicia y Paz. Y no estoy haciéndome yo las fotos porque estoy con ustedes. ¿Y por qué estamos haciendo ese vídeo? Pues muy sencillo. Pues porque hay toda una propuesta política del gobierno que está planteando a Cáritas y a otras instituciones una colaboración en unos términos que ni a Cáritas ni a ninguno de nosotros nos parecen razonables. ¿Y qué estamos diciendo desde la Iglesia? Desde la Iglesia, ya les digo, esto se está hablando en la Diócesis de Madrid, pero se está hablando en la Conferencia Episcopal también. ¿Qué estamos diciendo? Que nosotros queremos acoger a los refugiados. Y no solo queremos acoger a los refugiados, sino que los fondos que los creyentes ponemos en manos de las instituciones de la Iglesia, esos fondos, creyentes y no creyentes que ponemos, los vamos a seguir utilizando para los refugiados y que los vamos a poner sobre todo a los que se quedan fuera del sistema que ha diseñado el Estado. Los excluidos, los más pobres. Entonces, siempre el mensaje de la Iglesia nos dice buscar el bien común, y el bien común siempre es el de los más pobres. Fíjense, cuando nos planteamos esto, aquí, ¿cómo es su familia? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo se plantean las relaciones dentro de la familia? Yo me acuerdo, hace unos años estaba con mi hermana en Euro Disney, con mis sobrinos, en París. Y un día de estos nos pilló una lluvia tremenda, que llegamos empapados al hotel. Y mis sobrinillos empapadísimos. Y mi sobrinillo el mayor me decía, Tito, que voy a coger una neumonía. Y digo, no, hombre, no, que no la vas a coger. Bueno, pues se pueden imaginar qué estuvo haciendo mi hermana esa noche.
esa noche mi hermana se la pasó secando la ropa de sus hijos. ¿Para qué? Para que al día siguiente estuvieran bien y estuvieran dignos. ¿Se pueden imaginar de quién aprendió eso mi hermana? Pues lo aprendió de su madre, que es lo que ha hecho toda la vida con sus hijos. Entonces, es curioso cómo en la familia, si a mí algo me ha enseñado mi padre, es que los mayores estamos al servicio de los pequeños. Yo soy el mayor de los hermanos. Cuando había que levantarse, no se levantaba mi hermana pequeña, no. Primero mi padre, luego yo y luego mis hermanas. ¿Por qué? Pues porque para eso estamos los mayores. Y esto se lo planteo porque yo conocía familias que no eran como la mía, que me contaban, no, en mi casa el filete es para el padre y para nosotros lo que queda. Y yo he vivido todo lo contrario. Y la propuesta que nos hace la Iglesia, pues es eso, es los mayores tenemos que cuidar de los pequeños. Los que afortunadamente tenemos algo, tenemos que cuidar de los que no tienen nada. Y por eso se habla siempre de solidaridad con los más pobres. ¿Para qué? Pues eso, para que haya una auténtica cohesión social. Entonces, la perspectiva política, como se plantea la política desde la fe, es eso, desde el servicio a los que menos tienen, a los que peor están. Fíjense lo que lo que decía el presidente de nuestra conferencia episcopal allá por el año 2014 en su discurso inaugural a la asamblea plenaria de la conferencia episcopal. Decía: sin conducta moral, sin honradez, sin respeto a los demás, sin servicio al bien común, sin solidaridad con los necesitados, nuestra sociedad se degrada. Esto me parece muy, muy evidente, ¿verdad? Necesitamos honradez, necesitamos el respeto de unos a otros, necesitamos el bien común. ¿Por qué? Porque si no, nuestra sociedad se va degradando. En una conferencia en Madrid, en la Escuela de Formación Social, se nos planteaba ¿qué es el ser humano? Y alguno me planteaba y me decía: Javier, no te engañes, el hombre es un lobo para el hombre. Lo que decía Hobbes, homo homini lupus. Y decir, bueno, ¿y nosotros desde la fe podemos pensar que el ser humano es eso? O que, como se ha planteado en muchísimos libros de ética, se ha planteado como ideal moral el egoísmo ilustrado. ¿Podemos plantearnos como creyentes que nuestro ideal humano es el del egoísmo ilustrado? El que yo primero por mí, eso sí, con cierta cultura. ¿O tenemos que plantearnos la vida como un darnos, como un don, como un darnos a los demás? ¿Verdad? No tendremos que pedir a los políticos desde su responsabilidad eso, su vida como un don, como un buscar el bien de todos, de todas las personas, de todos los que vivimos en sociedad. Bueno, pues realmente esa es la propuesta que hace la Iglesia, la de darse. El modelo de cristiano no es el que busca todo para sí, sino el que se da a los demás. Es lo que nos han enseñado desde pequeños en la Iglesia, la caridad, la generosidad, el no al egoísmo. Fíjense lo que decía la conferencia episcopal en una nota pastoral del año 14. La ejemplaridad de los responsables políticos, sociales, económicos y eclesiales constituirá siempre un elemento imprescindible para lograr una justa sociedad civil y una verdadera comunidad eclesial. Pues obviamente, para conseguir una sociedad civil es importantísima la ejemplaridad de los políticos, de los empresarios, de los sindicatos, de los obispos, de los sacerdotes, de los laicos con responsabilidades, de todos nosotros. Eso permite efectivamente que haya comunidad eclesial, que haya un amor grandísimo entre nosotros y que haya una sociedad civil justa. Dice el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, dice algo que me parece evidente. La corrupción distorsiona de raíz el papel de las instituciones representativas, porque las usa como terreno de intercambio político entre peticiones clientelistas y prestaciones de los gobernantes. O sea, que yo busco al político ¿para qué? Para que me haga mi favor, para que me beneficie a mí, no para que busque el bienestar, el bien general, el bien de todos.
pues claro, eso no sirve para legitimar el sistema político. Y así, claro, las opciones políticas lo que sirven es para favorecer los objetivos limitados de quienes poseen los medios para influirlas e impiden la realización del bien común. O sea, que yo llego al poder, ¿verdad?, y beneficio a los míos. Y cuando llega otro, pues sale a beneficiar a los suyos. Ese no es un ejercicio justo de la política. La política debe dedicarse fundamentalmente, como dice nuestro Papa Francisco, eso, en pro de la dignidad humana y del bien común de todas las personas. Fíjense lo que dice el Papa Francisco. La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política económica, pero a veces parecen solo apéndices agregados desde fuera para completar un discurso político, sin perspectivas ni programas de verdadero desarrollo integral. Fíjense cuántas veces, cuando cogemos... Yo tengo amigos, cuando hicieron el doctorado conmigo, que eran filósofos, y les encanta leer los preámbulos, los prólogos de las leyes. Les encanta. Les encanta porque, claro, en todos los prólogos de las leyes que se promulgan en España, en cualquier país de Europa y del mundo, está clarísimo. Esta ley es para la justicia, para la paz, para los derechos humanos, para la promoción de la persona, siempre. Y luego lo que yo les digo es, no, pero luego hay que leerse los artículos, uno por uno. Esto es como cuando firmamos un contrato, ¿verdad? Y decimos, no, léanse la letra pequeña, y eso es lo importante. Había un político español, el conde de Romanones, que decía, ustedes hagan leyes, que yo haré reglamentos. ¿Cuántas veces vemos eso? Yo me acuerdo, la ley de la conciliación de la vida laboral y familiar. Y el prólogo fantástico, ¿verdad? El prólogo fantástico. Y luego llegas y dices, bueno, ¿y realmente después de esta ley hemos conseguido en España que en una familia se concilie la vida laboral y familiar, que dé tiempo para todo, que dé tiempo para que la gente pueda celebrar su fe, para que la gente tenga tiempo para estar con sus amigos? ¿Da tiempo? Y muchas veces vemos eso, que no funciona la política así. Y así, claro, es curioso que cuando la Iglesia se está pronunciando sobre estos temas, como les decía al principio, o sea, nuestra acción caritativa, muy valorada y muy estimada, y menos mal, pero cuando la Iglesia se pronuncia y dice que el poder político debe estar al servicio del bien común, pues nos encontramos con gente que se molesta. No hace muchos años, Justicia y Paz sacó un documento del Consejo Pontificio de Justicia y Paz sobre la crisis y las propuestas que se hacían a raíz de la crisis financiera. Y aquel documento fue denostado, criticadísimo. Al cardenal que preside el Consejo Pontificio, al cardenal Turson, dijeron, este consejucho, este cardenal, a ver si el Papa Benedicto XVI le pone en cintura. Y eso se dijo en medios de comunicación por todo el mundo. Y claro, pues curiosamente el cardenal Turson sigue en Roma, sigue trabajando en Roma con altas responsabilidades. Es curioso que cuando la Iglesia habla de esto, pues molesta. Y lo dice el Papa. Molesta que se hable de política, molesta que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad mundial, molesta que se hable de distribución de los bienes, molesta que se hable de preservar las fuentes de trabajo, molesta que se hable de la dignidad de los débiles, molesta que se hable de un Dios que exige un compromiso por la justicia. Y piensen que esto no es el Papa Francisco el primero que lo dice. O sea, que cuando vamos a misa y leemos al profeta Amós, ¿qué está diciendo? Ahora dentro de poco empezaremos la Cuaresma y empezaremos con el libro del Éxodo. ¿Y qué nos cuenta el libro del Éxodo y de la actitud de Dios hacia el pueblo de Israel? ¿En qué condiciones de trabajo estaban? Esto forma parte del patrimonio de la Iglesia de todos los siglos. O sea, decir que el político tiene que estar al servicio del bien común es lo que decía la Iglesia medieval, cuando decía rex eris y recte facies, o sea, rey serás si eres justo. O sea, hay que obrar con justicia desde la política. Bueno, pues efectivamente, y fíjense lo que dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Dice, la Iglesia
guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas. Es decir, no somos iglesia, no estamos teniendo los sentimientos de Jesucristo si no escuchamos el clamor por la justicia. ¿Qué hicieron los jesuitas en América ante la esclavitud? ¿Cuántos jesuitas condenaron la esclavitud? Escuchando el clamor de la justicia, y eran coherentes con su fe y no se estaban metiendo donde no debían, porque eso forma parte de la dignidad humana. Cuando los primeros dominicos en América dicen, ¿pero qué están haciendo con los indios? ¿Qué están haciendo? Que lo que ustedes están haciendo no es tratar a las personas como personas. ¿Qué estaban haciendo? Alguien me ha dicho, el Papa Francisco se extralimita. ¿Se estaban extralimitando los dominicos? ¿Se estaban extralimitando los jesuitas? ¿O no nos estaban dando un testimonio que precisamente amamos a la Iglesia por eso, de dignidad, que precisamente no necesitamos testimonios de credibilidad en esa línea? Escuchar el clamor. Fíjense lo que les dice Jesús a los discípulos, dadles vosotros de comer. Y mientras Jesús dice, dadles vosotros de comer, quizá alguno piense, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardián? Que saben que es la frase de Caín, ¿verdad? La frase de Caín. Pues obviamente como creyentes no podemos. Y eso significa lo que dice el Papa Francisco, y no es el resolver las causas estructurales de la pobreza, que obviamente no es fácil, que obviamente es muy difícil, claro, pero la acción política debe dirigirse a eso, a resolver las causas de la pobreza, a promover el desarrollo integral de los pobres. Yo recuerdo un programa de televisión en que entrevistaban a misioneros en África y les preguntaban, ¿por qué están ustedes aquí? ¿Están por predicar el Evangelio o por ayudar a los pobres? Y cuando yo lo oía, digo, ¿cómo? ¿Por predicar el Evangelio o por ayudar a los pobres? Pero están predicando el Evangelio, deben predicar el Evangelio, y eso no conlleva lo otro. Pues eso es. Por ahí nació Enlázate por la Justicia, que nos plantearon los religiosos, desde redes nos plantearon, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué nos estamos dedicando a cooperación? Y hablábamos Cáritas, Manos Unidas, Confer, hablábamos, bueno, pues estamos en cooperación por eso, en fidelidad a nuestra fe, en coherencia con nuestra fe. Un Dios que ama a todos, que ama a toda la humanidad. Eso, para el desarrollo integral de los pobres, el desarrollo espiritual, pero también el desarrollo humano en todas sus dimensiones. Pues fíjense la palabra solidaridad que hoy todo el mundo la usa, ¿verdad? ¿A cuántas manifestaciones vamos reivindicando la solidaridad? Y muchas veces yo pienso, digo, aquí realmente muchos están reivindicando la solidaridad con ellos. Y la solidaridad no significa eso. Solidaridad es un término jurídico que viene del derecho romano. Y solidaridad significa que te haces responsable de las deudas del otro. Eso es solidaridad. Así que cuando nosotros vamos de manifestación decimos, como hoy, la Iglesia dice, somos solidarios. Sí, es que somos solidarios nosotros. Con el dinero que pone la gente, nosotros somos solidarios. Con el dinero de la Iglesia somos solidarios, con los que menos tienen. Bueno, pues dice el Papa Francisco, la palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad. O sea, nosotros como creyentes tenemos que pensar siempre en términos de comunidad. ¿Qué es mejor para todos, para toda la colectividad? De prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Eso es la solidaridad. Eso es fundamental en el trabajo de la política. Pensar en términos de comunidad, en términos de buscar el bien común. Y así añade el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, dice, la solidaridad es una reacción espontánea
de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. La posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan mejor al bien común, por lo cual la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde. Me imagino que muchos de ustedes han sido enormemente generosos la semana pasada con Manos Unidas. Enormemente generosos. ¿Por qué? Pues eso, solidaridad. Solidaridad con los que lo necesitan. Y esto nos lleva, pues eso, a la necesidad de un cambio en las estructuras. Dice el Papa, estas convicciones y hábitos, cuando se hacen carne, abren camino a otras transformaciones estructurales y las vuelven posibles. Un cambio en las estructuras sin generar nuevas convicciones y actitudes dará lugar a que esas mismas estructuras, tarde o temprano, se vuelvan corruptas, pesadas e ineficaces. Fíjense, estábamos hablando en los prolegómenos de la conferencia de algunas enfermedades, de gente que ha tenido que ser intervenida. Yo tengo la suerte de que mi madre le han salvado la vida 2 veces después de 2 infartos en el Clínico, en un hospital de Madrid. Le han salvado la vida. ¿Y qué sucede cuando... Y les voy a contar uno de los días más tristes de mi vida en que yo me sentí más inútil. Estoy en el hospital donde han salvado la vida de mi madre y estoy tratando de que si continúe el tratamiento en el hospital, de que vuelva en días sucesivos para que la revisen a ver cómo está el corazón. Me acerco a donde le operaron a mi madre y me llegan y me dicen, no, aquí no es, váyase usted para allá. Me acerco a otra oficina, me dicen, no, aquí no es, váyase usted para el otro lado. Llego al otro. ¿Se pueden creer que me tiré toda la mañana hasta que conseguí que volvieran a atenderme, hasta que me dijeron, mire, el día tal, a esta hora, que venga su madre aquí, que la atenderemos? Yo estoy muy orgulloso de la sanidad pública. Pero hay momentos, que se vuelven instituciones corruptas, pesadas, ineficaces. ¿Se acuerdan de cuando Mariano José de Larra escribía lo de vuelva usted mañana? ¿Verdad? O sea, el que una institución sea pública no quiere decir que funcione bien, que funcione en pro de los ciudadanos. Los funcionarios públicos, yo soy funcionario, la administración tiene un deber para con los ciudadanos. No estamos ahí en el cargo para cobrar un sueldo y trabajar lo menos posible, no, tenemos un deber con los ciudadanos. Para eso está la administración, para eso pagamos impuestos, ¿verdad? Para que nos atiendan. Esa es la dimensión eso es lo que debe ser. Lo que debe ser. Y por eso es el caminar hacia el bien común de todos. ¿Qué es el bien común? El bien de todos nosotros, el bien de las personas, el bien de las familias, el bien de todos los grupos intermedios que se unen en la comunidad social. Ese es el bien común. Y trabajar por el bien común, esforzarse por él, es exigencia de justicia, exigencia de caridad. Trabajar el bien común es cuidar ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social. Eso es trabajar por el bien común. ¿Cuáles son? Dicen, se ama, dice el documento de la Conferencia Episcopal, Iglesia Servidora de los Pobres, se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se trabaja por un bien común que responda también a sus necesidades reales. Ese es el ámbito de la política, responder a las necesidades reales de las personas, atender a los legítimos derechos humanos. Y estamos llamados a esta caridad, según nuestra vocación, según nuestras posibilidades, lo que se llama la vía política de la caridad. Entonces, por supuesto, no todos los católicos tenemos que estar en política ni afiliados a un partido, pero obviamente tenemos nuestra corresponsabilidad en todo, en nuestra vida en sociedad. O sea, como trabajadores, como empresarios, tenemos nuestro ámbito de responsabilidad con nuestra familia. Todo eso sirve para el bien común. Y fíjense, una caridad
que en una sociedad globalizada ha de buscar el bien común de toda la familia humana, de toda la familia humana. Yo he tenido la suerte de ir muchas veces al Parlamento Europeo, invitado por eurodiputados españoles, y casi siempre me han dicho: hay que ver lo que estamos haciendo por España, aquí en Europa, en Bruselas, casi siempre. Y yo les preguntaba: pero sí, está claro, se pueden imaginar, ¿cómo quiero yo que sean los hospitales de Zaragoza? ¿Cómo quiero yo? Pues quiero que sean magníficos. ¿Y qué se creen? ¿Que quiero que los hospitales de Zaragoza sean peores que los hospitales de Oviedo? Pues no. Me parece que tan digno es el asturiano que el aragonés. Quiero que tengan hospitales magníficos. ¿Y qué les voy a decir? ¿Y cómo quiero que sean los hospitales en Polonia? Hace poco estuve hablando a las claretianas polacas, que han constituido una provincia toda europea. ¿Cómo quiero que sean los hospitales de Varsovia, de Cracovia? ¿Quiero que sean peores que los nuestros? No. ¿Tiene menos dignidad un polaco que nosotros? Pues creo que no. Creo que en Polonia hay gente tan magnífica como la que hay en Zaragoza. Y hace unos años estuve en una jornada de Manos Unidas que nos hablaban de un dispensario que habían construido en Mozambique. Habían recaudado en toda España, gracias a los donativos nuestros, dinero para poder hacer un dispensario. Y no tenía médico el dispensario, tenía un enfermero. Y vino el enfermero mozambiqueño a contarnos lo que estaban haciendo allí. ¿Qué sanidad quiero yo para Mozambique? ¿Tienen menos dignidad los mozambiqueños que nosotros? Pues claro que no. Son hijos de Dios. Eso. Nuestra solidaridad mira eso, el bien común de toda la familia humana. Debe mirar el bien común de toda la familia humana. Y por eso seguro que su dinero va a ir maravillosamente, ¿verdad?, a un proyecto en América Latina, en Asia, en África, que sabemos que Manos Unidas lo va a llevar muy bien. Pues sí, el bien común, trabajar por el bien común es para nosotros eso, un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres, considerados como hermanos, en favor de un mundo justo y más fraterno, con especial atención, pues por supuesto, a las necesidades de los que menos tienen, de los más pobres. Ese es el camino del bien común. Fíjense qué palabras de Benedicto XVI. Esta yo creo que es la frase más bonita de toda la conferencia. Benedicto XVI hablaba siempre de en una sociedad en vías de globalización. Dice, estamos en camino de la globalización. Decía, el bien común y el esfuerzo por él han de abarcar necesariamente a toda la familia humana. Es decir, dando así forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre y haciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la ciudad de Dios sin barreras. Fíjense, ¿cuántos cuadros tenemos en catedrales nuestras que representan eso? Abajo, el mundo humano, y arriba, el mundo celestial, ¿verdad? ¿Cuántos cuadros del Greco? Y les invito a que vengan a Madrid a ver el Greco en el Prado. ¿Cuántos cuadros del Greco representan eso? La imagen del mundo, la imagen humana, y arriba la imagen celestial. ¡Qué cuadros tan bellos! Hay un cuadro que no es un cuadro, es un fresco, que se puede ver en Toledo, en la iglesia de Santo Tomé, que es el entierro del conde Orgaz. Y ese cuadro es extraordinario. En ese cuadro, abajo, ¿se acuerdan? Están todos los caballeros, ¿verdad? Los caballeros toledanos con sus golas, ¿verdad? Todos con su barbita, ¿verdad? Todos distintos, llorando la muerte del conde de Orgaz. Y arriba está Dios, está la Trinidad. Bueno, pues el Greco no ha separado los dos planos. El Greco ha puesto en el medio de los dos planos, ha pintado en blanco el alma del conde de Orgaz. Camino de Dios. Eso es lo que está haciendo aquí Benedicto XVI, conectando nuestra vida humana con la vida celestial, cuando dice, el trabajo que estamos haciendo aquí, que da forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre, a
a la ciudad de Zaragoza, a la ciudad de París, a la ciudad, todas las ciudades del mundo. Es anticipo de la ciudad de Dios sin barreras. Miren, se acordarán dolorosamente de los atentados de París, cuando entraron con metralletas en una discoteca y asesinaron a un montón de jóvenes. En mi casa nos quedamos conmocionados porque yo tengo familia en París. Y dices, ¿le habrá pasado algo a mis primos? Y bueno, no pasó nada a mis primos. Bueno, pues cuando pasaron los atentados de París, yo me fui a leer la carta del arzobispo de París. Y eso es un texto que les recomiendo vivamente. Cuando estaba París llorando por sus víctimas, el arzobispo de París redacta una carta en la que se acuerda de todas las víctimas de ese día en el mundo. Los atentados de Boko Haram en Camerún, las violencias en Siria, las violencias en Irak, de todo se acuerda el arzobispo de París. Dices, es un pastor católico, le está doliendo la humanidad. Yo he estado en mesas redondas con periodistas que me comentaban y me decían, sí, la guerra en África ahí está, la guerra en África ahí está. Y decían, pero hasta que no muera un blanco, hasta que no muera un europeo, no es noticia. Fíjense, recientemente vino a España el presidente de Justicia y Paz de la República Democrática del Congo, un obispo elegante por dentro y por fuera. Vino a hacer una gira por toda Europa porque en ese momento se estaba tratando el tema de una normativa restrictiva para la comercialización de los minerales de sangre. Ustedes saben que en la República Democrática del Congo se está extrayendo el metal con el que se hacen nuestros móviles, el mío el primero. Bueno, pues a consecuencia de esa extracción del mineral se mantiene la guerra allí. Y desde la Iglesia de la República Democrática del Congo quieren que se acabe ese comercio, que no se comercialice. ¿Para qué? Para que se acabe la guerra, para que se acabe la violencia contra las mujeres, contra las niñas en esas poblaciones, para que se acaben las muertes en esas minas, porque en esas minas están sacando el metal, sacando el mineral con piedras, o sea, con una tecnología del Paleolítico. Bueno, pues venían a eso. Y el hombre se dio una gira por toda Europa para hablar con los distintos gobiernos europeos para ver si se conseguía una normativa muy estricta. Bueno, pues qué curioso. Uno de los países que más móviles produce en Europa es Alemania. Y Alemania apoyaba en ese momento una normativa estricta para la comercialización, que se frenara la comercialización. Y qué curioso, y nos viene diciendo, solo hay 2 países que se opongan a una normativa estricta. Me dice, España e Italia. Fue a Italia, venía de Italia, y me dice, en Italia me han dicho que es que hay unos talleres que fabrican joyas de oro, que traen el oro de allí, y que si limitaran eso, perjudicarían muchísimo a la industria italiana. Y vino a España. Y España pasó lo peor que podía pasar, que no le dieron razones de por qué no se apoyaba eso. Bueno, pues eso. ¿Estamos preocupados de la paz? ¿Estamos preocupados de que se acabe la guerra en todo el mundo? Bueno, pues se ha aprobado una normativa que no es la que nosotros quisiéramos, totalmente restrictiva, y bueno, vamos a ver si eso sirve para que termine la guerra en esa parte de África. Dice el Concilio Vaticano II en esta línea: todo grupo social debe tener en cuenta las necesidades y las legítimas aspiraciones de los demás grupos. Es decir, ustedes como zaragozanos, pues por supuesto, lo mejor para Zaragoza, por supuesto. Pero lo mejor para Zaragoza, y para Huesca, y para Teruel, y para Soria, lo mejor. ¿Ves? Y eso, teniendo en cuenta el bien común de toda la familia humana, el bien común de toda la familia humana.
Me imagino que el Ayuntamiento de Zaragoza estará hermanado con un montón de ciudades del mundo. Pues eso, el bien común de todos es lo que nos propone. Dice el Concilio Vaticano, dice, crece la conciencia de la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y sus derechos y deberes universales e inviolables. Ojalá fuera verdad que creemos en la conciencia de la dignidad de todos los seres humanos, que no tenemos más dignidad los de un sitio que los de otro, todos. Y por supuesto que todos tenemos derechos y deberes para con todos. Eso forma parte del magisterio. Y entre los derechos que hay que reconocer, pues mire, el derecho al alimento, a la vivienda, a la educación, a la buena fama. No hace mucho, Cáritas y Manos Unidas han tenido una campaña universal por el derecho a la alimentación. Y Confer y Justicia y Paz la hemos apoyado. El respeto a los derechos humanos. El bien común pasa, pues eso, por el respeto a los derechos humanos. Y termino, que no quería extenderme, con una oración del Papa Francisco. Una oración que creo que responde al anhelo de todos nosotros. Fíjense, dice el Papa Francisco, pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo, que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Tenemos que convencernos de que la caridad no solo es el principio de las microrrelaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macrorrelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les dura de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno y educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. Pues muchísimas gracias.